Aquí tenemos el título del sermón: Aliento de Dios para sus siervos. Y voy a leer en la Biblia entonces en Daniel capítulo 10, versículos 18 y 19. Voy a leer el 17 también, del 17 al 19. Dice: ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra preciosa. Santísimo Señor y buen Padre nuestro, creador de todo lo que existe. Tú que formaste nuestra vida, nuestro cuerpo en el vientre de nuestras madres. Tú que nos trajiste a la vida. Tú que enviaste a tu Hijo para salvarnos. Nosotros a ti queremos honrar. Nosotros, Padre, reconocemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú eres el Rey de la historia. Que tú eres el Dios de esta tierra y de todos los seres humanos. El único, porque no hay más. Tú eres el único Dios verdadero. Y a ti, oh Dios, Padre Santo y amado nuestro, queremos honrar por la predicación de tu palabra en este día. Porque reconocemos también que tu palabra es verdad. Y que ha trascendido los siglos porque es verdad. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y cuando dices algo, es para la eternidad. Porque tu palabra, oh Dios, nunca pasará. El cielo, la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Eso creemos, Dios. Y hoy queremos ser enseñados con tu palabra nuevamente. En este siglo XXI, en este año 2024, tu palabra sigue siendo verdad. Ayúdanos hoy a comprender la verdad. Habla a nuestros corazones. Que el poder de tu Espíritu Santo esté aquí para convencer, para dirigir, para guiar en la verdad de tu palabra, como lo prometiste, oh Dios, en nosotros y en cada visita que está aquí estando. Te damos gracias y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la Biblia nos cuenta aquí que Daniel, ese gran hombre de Dios, recuerden que la Biblia nos habla de Daniel como uno de los hombres más grandes que ha pasado por la historia. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Ezequiel, donde el profeta dice que si Dios mandara destruir esta tierra, si Dios ahora mismo decidiera destruir la tierra como en el tiempo de Noé, cuando Dios quiso destruir la tierra y vio, había un hombre, Noé, y dijo: bueno, este hombre es santo es diferente. Pues si hoy Dios decidiera eso, la Biblia dice: Noé, Daniel salvarían su vida junto con Job, Daniel salvarían su vida. O sea, Dios diciendo: estos hombres fueron tan grandes, tan trascendentales en todos los tiempos. Pues sepan que este Daniel tuvo una vida difícil y complicada. Porque siendo un niño, Daniel fue llevado esclavo. Él tuvo que ver cómo la ciudad de Jerusalén fue destruida por las hordas que venían de Babilonia dirigidas por el rey Nabucodonosor. Y vio la ciudad destruida y el templo de su Dios. Y su familia fue asesinada. Y él, siendo un joven, se cree que entre 13 y 17 años aproximadamente, fue llevado esclavo, atado a sus manos, caminando a pie desde Jerusalén hasta Babilonia, atravesando, hermanos, son millas y millas, días y días, viajes de 80, 90 días a pie, todos los días ahí atado atrás de un caballo. Así fue llevado esclavo Daniel a Jerusalén, a Babilonia. Y estando allí, Daniel, Dios lo usó de una manera tremenda. Se levantó como uno de los hombres más grandes. Y fue tan influyente que traspasó 3 reinados diferentes en aquel lugar. Y llegó al punto de ser una de las personas más importantes del imperio babilónico. Porque Dios tuvo un plan con Daniel y él se puso
en las manos de su Dios. Y cuando el pueblo de Israel llevaba ya 70 años de cautiverio y Daniel era un hombre ya octogenario, cerca de los 90 años, 80, cerca de 90 años, pues Daniel dice que leyendo en el libro del profeta Jeremías, él leyó allí la profecía de Jeremías de que el pueblo de Israel tendría que estar 70 años de cautiverio. Entonces, en el año primero de Darío, dice la Biblia que él se postró a orar al Señor. Y le dijo al Señor, este es el tiempo que se ha cumplido, Señor. Y el Señor le dijo, el tiempo se ha cumplido y yo haré la liberación. Pero después pasó ese momentico que faltaba. Y cuenta aquí la Biblia entonces que ya en el reinado de Ciro y Daniel y Darío correinaban. Era un imperio medo-persa. Eran los medos y los persas que se habían unido para tomar Babilonia, que eran tribus caldeas. Ahora, Ciro fue el hombre que dio la libertad a los judíos para regresar a Jerusalén. Pero en ese tiempo Daniel dice que él se postró a orar. Y ocurre esto que sucedió aquí. La Biblia dice que Dios mandó un ángel. Y después con el ángel vino el propio Jesús. Que él vio, este varón que parecía como hijo del hombre. El hijo del hombre que vino allí y estuvo junto a él. Y dice la Biblia que cuando esto sucedió, él se quedó sin fuerzas. Desde el versículo 8 él dice que él solo de ver aquella visión se quedó sin fuerzas en él. Mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento. No tuve vigor alguno y él cayó tirado en el suelo. Y el ángel lo levantó, pero después cuando el varón de Dios le habla, en el versículo 16 dice, aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Tocó mis labios. Y abrí mi boca y hablé. Pero él no tenía fuerzas. Dice que le sobrevinieron dolores y se quedó sin fuerzas. No podía hablar. Y cuando pudo hablar, que le tocó los labios, él lo que dijo fue, Señor, no tengo fuerzas. ¿Cómo puede tu siervo? El versículo 17, ¿podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. El que tenía semejanza de hombre, el ángel y el ángel de Jehová, el propio Jesucristo en aquel lugar. Hermanos, Dios le reveló a Daniel cosas demasiado grandes para que un hombre de carne y hueso pudiera asumirlas de tal manera que no desfalleciera. Eran cosas demasiado maravillosas, demasiado sublimes, como dice la palabra también en otros lugares, que era difícil de poder comprender, pero él no encontró fuerzas en sí, ni siquiera para mantenerse en pie delante de Dios. Y es que en la Biblia, cada vez que un hombre fiel tuvo un encuentro con Dios, no pudo soportar eso. No tuvo fuerzas para soportar la presencia misma de Dios. Y dice la Biblia que entonces él desfalleció. Daniel sufrió muchas cosas. Y en toda su vida hubo momentos en que tal vez las fuerzas le fallaron. Pero Daniel siempre tuvo una energía superior en él para vencer. Cuando quiso ser obligado para que comiera lo que no era correcto comer, él dijo no. Y podía sufrir la muerte por eso, pero tuvo la fuerza suficiente para decir no. Cuando Daniel fue amenazado de muerte porque el rey decidió que como nadie le había podido interpretar su sueño, todo el mundo tenía que morir, todos los consejeros del rey, los astrólogos, él tuvo la fuerza para ir delante del rey Nabucodonosor siendo un niño y decirle, el Dios mío, porque aquel hombre se creía un Dios, y creían en otros dioses. En Babilonia se adoraba a la diosa Istar. Una de las construcciones más famosas de Babilonia era la puerta de Istar, la diosa madre. Pues allí él le dijo, hay un solo Dios y ese Dios te va a interpretar tu sueño. Él tuvo la valentía para eso. Fueron momentos tensos, pero él no desfalleció, tuvo las fuerzas para enfrentar el mundo. Después cuando el rey tuvo otro sueño, que era una condenación para él, y llamó a Daniel para que le interpretara el sueño, Daniel le dijo, vas a pasarte 7 años comiendo hierba como un animal. Tuvo el valor de decirle eso al rey. Y el rey le dijo, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, arrepiéntete. Si te arrepientes,
todo va a cambiar. Y el rey dijo, me voy a arrepentir. Pero ¿qué va? Los reyes de aquellos tiempos le era complicado arrepentirse. Se subió ahí a su palacio y miró todo aquel imperio y dijo, yo soy el rey de este imperio. Yo soy el que ha conquistado todo esto. ¿Qué Dios puede? Y ahí mismo dice la Biblia que Dios mandó ahí la condenación sobre aquel rey. Daniel tuvo ese valor. Después cuando Belsasar, que llegó al trono después de Nabucodonosor, cogió las copas que eran de la casa de Dios. Y estaba ebrio allí con sus concubinas, sus prostitutas, sus jefes, tomando bebidas alcohólicas en una orgía total. Él dijo, nadie tiene más poder que nosotros. Traigan ahí todos los utensilios, las copas del templo de Jerusalén, que las vamos a profanar aquí. Y allí se pusieron a beber. Y el dedo, de pronto hubo aquel rayo y se vio un dedo escribiendo en la pared una condenación. Cuando trajeron a Daniel, Daniel no tuvo miedo. Cuando aquel rey dijo, ¿qué quiere decir eso? Alguien le dijo, hubo en los tiempos de tu padre un hombre sabio que interpretaba todas estas cosas. Y Daniel estaba olvidado y Daniel vino. Y Daniel le dijo, oye, ¿sabe lo que dice ahí? Dios ha visto lo que has hecho y le ha puesto fin a tu reino. Daniel no tuvo miedo para eso. Cuando vinieron después los caldeos, Daniel no tuvo miedo para presentarse, los medopersas, delante de Ciro y decirle, tú estás ahí porque Dios te puso a ti. Y el profeta Isaías, antes de que tú hubieras nacido, profetizó que tú ibas a estar ahí. Y tú le darás la libertad al pueblo de Dios. Daniel nunca, hermano, le desfallecieron fuerzas para enfrentar el mundo. Pero cuando Daniel se encontró con el Dios verdadero, delante de él, la presencia de Dios, la omnipotencia de Dios, el poder de Dios delante de él, Daniel no tuvo fuerzas, hermano. El hombre fuerte, el hombre que había enfrentado todo, el hombre valiente que había enfrentado todas las pruebas, y yo solamente conté algunas. Lea a Daniel y métase en la historia para que vea, hermano, ese hombre guerrero, valeroso, que siempre estuvo en pie delante de los más poderosos reyes de la tierra, pues cuando estuvo en la presencia de Dios, se cayó al suelo y no podía ni levantarse. Cuando lo lograron levantar, cuando el ángel lo tocó y se levantó, no podía hablar, porque la presencia de Dios, que lo llena todo en todo, hermanos, infunde temor en el ser humano. Ahí anda la gente por allá afuera riéndose y creyendo que no hay Dios. Y diciendo Dios, y se burlan, así dice la Biblia, así están. Pero toda rodilla se doblará delante de Dios y dará cuentas delante de Dios. Y ese día todos esos burladores temblarán delante de Dios. Y no queremos eso, ni Dios quiere eso. Dios quiere que se arrepientan y se vuelvan a Él y vengan a Él. Pero Dios es el Dios todopoderoso. Y hay gente que menosprecia esa verdad. Y hay gente que cree que eso no es cierto, pero cuando estén en su presencia ya será tarde. Sabio es al hombre reconocer primero esa verdad. Daniel desfalleció y no tenía fuerzas. Déjeme decirle que los cristianos que queramos servir a Dios, vamos a estar siempre entre dos fuerzas. La fuerza del mundo. La fuerza del mundo que quiere apartarte, arrancarte de Dios. La fuerza del mundo que quiere ir contra ti, que quiere decirte no vales, o no puedes lograrlo, o no lo alcanzarás. La fuerza que Satanás usa a través del mundo también para querer destruirnos. Y eso enfrentó Daniel cuando enfrentó a esos reyes, a esos poderosos, a esos que destruyeron su familia, su hogar, su ciudad y que lo llevaron esclavo. Pero también vamos a estar, por otra parte, con las fuerzas de Dios. Las fuerzas ante tales fuerzas nosotros no podemos permanecer en pie, hermano. ¿Quién permanecerá en pie delante de Dios? Déjeme decirle que yo creo que cuando la Biblia dice que todas rodillas se doblará delante de Él, lo que está diciendo no es que la gente se va a inclinar a reconocerlo, como Señor te adoramos, no, sino que nadie puede estar en pie delante de Él y caerán. Y no les quedará otra cuando caigan que decir, tú eres el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y saben qué? Nosotros estamos en una lucha tremenda.
en la lucha del mundo, que como Daniel, representado en el rey, en el poder de Babilonia y en todos los poderes que iban contra él, estamos en un mundo que hace una fuerza para llevarnos al pecado, para destruirnos y para neutralizarnos como siervos de Dios. Pero del otro lado hay una fuerza que es la de Dios, ante cuya fuerza nosotros no podemos permanecer en pie y caemos. Esa no se puede resistir. Pero hay algo interesante que nos enseña la Biblia, y es que Dios ha decidido que aquel a que adoptó por hijo lo va a fortalecer con el poder de su fuerza, dice él. Con el poder de su fuerza. O sea que mientras el mundo te quiera arrebatar las fuerzas que tú tienes y que no puede arrebatar, mientras Dios, ante Él yo no tengo fuerzas, yo no puedo hacer nada ante Dios, hermano. Ni tú ni yo podemos, no hay algo en lo que podamos reclamar, no hay algo en lo que podamos estar en pie. Ante la fuerza de Dios nosotros nos caemos. Pues déjeme decirle que ese Dios ha decidido que nos quiere dar sus fuerzas. Él nos dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La Biblia habla de fortalecidos en el poder de Dios, fortalecidos en la fuerza de Dios, dice la palabra de Dios. Y esa es la fuerza que quiere hacernos Dios. Y en este pasaje nosotros nos encontramos esa situación. Al hombre fuerte de Daniel, al hombre que ha enfrentado todo en este mundo, que ha sufrido todo lo que usted no puede imaginar que pueda sufrir un hombre desde su juventud, oprimido y llevado a un lugar. Y ese hombre tiene fuerzas para permanecer en pie delante de los más grandes reyes poderosos que podían cortarle la cabeza en un momento. ¿Saben por qué? Porque confiaba en las fuerzas de Dios. Y cuando estuvo en la presencia de Dios y no tuvo fuerzas, entonces Dios le dijo, levántate porque yo te he fortalecido. Levántate, anímate, aliéntate, que yo estoy contigo. Que yo estoy contigo. Y saben, nosotros estamos en la misma situación. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que padezcáis por Él. No solo se nos ha concedido creer por causa del Señor, sino que la obra que Él vino a hacer y por la que padeció, nosotros también padeceremos. Y siempre habrán fuerzas por ahí que querrán robarte tus fuerzas. Y si quieres servir al Señor, tienes que saber que tanto de adentro como de afuera, de adentro, de entre nosotros mismos y de afuera, te van a querer robar tus fuerzas. Pero si tus fuerzas son las de Dios, si tú ante el único que te tiras al piso y te rindes es ante Dios, ante quien cuando tú te rindes te fortalece, entonces tú tendrás la fuerza para vencer cualquier cosa de este mundo. Si ante los poderosos de este mundo tú rindes tus fuerzas, tú te doblegas, ¿sabe qué harán contigo? Te van a pisotear, te van a ultrajar, te van a destruir, te van a utilizar. Pero si ante Dios tú doblegas tus fuerzas, te arrodillas y te postras, ¿sabe qué va a pasar? Te va a levantar, te va a agigantar y te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Tú decides ante quién tú te rindes, ante quién te doblegas, ante qué fuerza te rindes. Si es ante Dios, rendirse allí es ser más fuerte. Si es ante las amenazas, ante las tentaciones, ante los pecados, mientras más te inclines, más te oprime, más te destruye, más hace de ti inservible. Querido hermano, Daniel está aquí ahora, en ese momento. Y saben, Daniel nos da, y la palabra de Dios, una enseñanza tremenda aquí. Todo cristiano al servicio de Dios. Y cuando digo al servicio es porque creo que todos somos llamados a servir. Todos al servicio de Dios necesita de su aliento poderoso para realizar la obra. Necesitamos de eso. ¿Cómo lo hace? La Biblia dice que lo hizo aquí de dos maneras y yo creo que esas dos maneras se mantienen hoy. Con el toque de su mano que fortalece y con palabras que dan fuerzas. Dice la Biblia en el versículo 18,
y aquel que tenía semejanza de hombre. Quiero que entiendan que habían dos seres celestiales aquí, como lo dije al principio, que lo expliqué en el sermón anterior de este pasaje que hicimos en enero, pero lo vuelvo a explicar. Primero hay un ángel del Señor que viene, es un ángel, Gabriel, que no pudo incluso combatir contra el demonio que se opuso y tuvo que esperar a que viniera Miguel en su auxilio. Pero hay un segundo ser celestial que está en el versículo 16 en adelante, que dice: y vi a uno con semejanza del Hijo del Hombre. Y cuando habla y cuando actúa, uno se da cuenta que no es un ángel común y corriente, sino que es una cristofanía o teofanía, que es lo que se conoce como la presencia misma de Dios en el pueblo. Y siempre es Cristo, ¿saben? Porque la Biblia dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero su Hijo le ha dado a conocer. Cristo, o sea, Jehová, Cristo, como usted le quiera llamar, en el Antiguo Testamento. Lo cierto es que ahí está. Y dice que el que tenía semejanza de Hijo del Hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Me tocó y me fortaleció. Hermano, nosotros servimos a un Dios cercano. Servimos a un Dios cercano. Dios no está allí sentado en su trono repartiendo órdenes para nosotros sencillamente y ya. Algunos creen eso. Algunos dicen: Dios está allá y nosotros estamos aquí. Él nos creó y nos dijo: funcionen. Todo ya está creado para que ustedes lo hagan. Y Dios lejano. No, la Biblia habla de un Dios cercano. Dice la Biblia: cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los que le invocan. A los que le invocan de veras. Cercano está el Señor, cercano está el Señor. Uno de los pasajes que más me gusta a mí en la Biblia es cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, después que Él resucitó y se presentó delante de ellos, en el último momento, cuando ya Él va a ascender al cielo, dice la Biblia que Él les dijo: vayan hasta allí y yo iré a donde están ustedes. Y entonces Él se presentó delante de sus discípulos, que fue el momento en que Mateo capítulo 28 nos dice que Él les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo. Ese momento. Dice la Biblia que cuando ellos estaban allí, Jesús se presentó delante de ellos. Y dice: pero algunos dudaban. Me gusta mucho ese pasaje. Porque nos damos cuenta que por mucho que tengamos experiencias cercanas al Señor, por mucho que nosotros, porque esos discípulos, hermanos, vivieron 3 años con el Señor. Todos los milagros que usted lee en la Biblia, todos los presenciaron ellos. Ellos vieron al Señor resucitado llegar allí al aposento y decirle: paz a vosotros. Ellos vieron los lienzos doblados, ellos vieron la tumba vacía. Estas personas tenían una convicción tremenda, pero cuando vieron al Señor todavía dudaban. ¿Qué puede hacer el Señor en un momento así? Si yo fuera el Señor, le hubiera dicho: pero todavía están dudando. Pero la Biblia dice estas palabras últimas. Y Jesús, pero algunos dudaban. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús se acercó, hermano. Yo sé que yo he dudado igual, pero yo sé que Dios es un Dios cercano, que se acerca, que sabe nuestras debilidades. Jesús se acercó, hermano. Se acercó y les habló. Miren, Daniel fue un hombre grande, ¿verdad? Todo lo grande ya he tratado de explicarlo hoy y hay mucho más que hablar. Puede estar estudiando un año entero la vida de Daniel para descubrir que fue un hombre grande. Pero aún allí, a ese hombre grande, Dios necesitaba acercarse porque él no podía por sí mismo. Y Dios se acercó. Desde el momento en que oraste, decía Gabriel ahorita, desde el momento en que oraste, tu voz fue escuchada. Y he venido yo. Dios se ha acercado. Dios se ha acercado a nosotros. ¿Saben? Hay me acerco y te acercas en la Biblia interesantísimo. Y a veces la gente confunde eso. Por lo menos desde donde yo lo interpreto, desde donde yo lo interpreto, nosotros tenemos que acercarnos a Dios para adorar. Y Él se acerca a nosotros para salvar, para fortalecer y para dar aliento. Cuando yo estoy rendido, Él se acerca a mí para buscarme, para salvarme. Cuando estoy perdido, Él se acerca a mí para rescatarme. Cuando yo me pierdo por ahí, Él deja las 99 y Él va y me busca. Eso entiendo yo. Pero cuando nos venimos a adorar, entonces ya no es Él quien viene. Somos nosotros los que venimos. Dice el Señor a los que adoraban:
entrad por sus puertas con acción de gracia. Venid y postraos delante de tu Dios. Sube acá, dice Apocalipsis, que le dice a los adoradores, sube acá. No, él no tiene que bajar para ser adorado, nosotros subimos para adorar. Nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios para adorar. Pero cuando estamos desfallecidos, es Él quien se acerca a nosotros para rescatar. Cuando estamos perdidos, es Él quien sale a rescatarnos y a buscarnos. Qué hermosa palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias. Y el toque de Dios, hermano. El toque de la mano de Dios. Miren, en la Biblia hay tantos pasajes. Jeremías es un niño cuando Dios lo llama. Y él dice, Señor, yo no puedo. Soy un niño, ¿cómo puedo hablar tus palabras? Y dice el capítulo 1, versículo 9, dice Jeremías, pero él vino y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu. Tocó, el Señor vino y tocó la boca. Isaías capítulo 6 dice que cuando vio al Señor en su trono alto y sublime, dijo, ¡ay de mí! Estoy perdido. Dice, pero vino un serafín y tomó con unas tenazas un tizón del altar de Dios y tocó mis labios. La acción de tocar de parte de Dios, hermano, está en toda la Biblia, y cuando tocó sus labios, Él tuvo la fuerza. La acción de tocar está continuamente. Jesucristo en este mundo va allí a casa de Jairo y encuentra a la niña muerta y dice, y tomó su mano, hermano, y le dijo, Talita cumi. Y en el camino una mujer con flujo de sangre tocó su manto. La acción de tocar en la Biblia es continua, hermano. Leproso, en Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3, dice que el Señor le dijo al Señor, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice la Biblia, cuando el leproso le dijo eso, dice la Biblia, y Jesús extendió su mano y lo tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Lo tocó, hermano, al leproso. Lo tocó, claro, no dice, a nosotros nos parece asombroso, pero es lo más natural que él pueda hacerlo. Pero yo quiero que podamos entender la idea de la empatía. Dios nos creó a su imagen y semejanza, hermano. Nos creó a su imagen y semejanza. Y hay muchas cosas que nosotros podemos entender de Dios entendiéndonos a nosotros mismos. No es verdad que recibimos aliento cuando alguien nos da un abrazo. No es verdad que recibimos fuerza cuando alguien pone la mano en el hombro y te dice, estoy contigo. No es verdad que sentir el toque de aquel que te ama, el toque, porque alguien por teléfono te puede decir de lejos, te quiero, te amo, estoy contigo, pero tenerlo presente, que te toque, que te abrace, eso cambia muchas cosas. ¿Es verdad o no? Y Dios lo entiende así. Por eso Él se acerca y nos toca, y dice la Biblia que Él tocó al leproso. Y puedo ponerle mucho más ejemplos, hermano. Jesús tocó la oreja de Malco, el que le habían cortado la oreja, y se la sanó. Jesús tocó a Pedro en la cárcel lleno de cadenas y las cadenas cayeron. El serafín que tocó en los labios, dice, hermano, está llena la Biblia del toque de Dios. Y dice Daniel, y yo había desfallecido, pero aquel que tenía semejanza del Hijo del Hombre vino y me tocó y me fortaleció. Dios es cercano, hermano. Y Dios pone la mano en nuestro hombro en el momento duro y difícil. Cuando nosotros estamos ante el mundo que nos quiere doblegar y rendir. Cuando sirviendo al Señor tenemos que resistir todo tipo de pruebas y tentaciones. Cuando para ser fieles tenemos que mantenernos erguidos, pero no podemos. Ahí está Dios detrás de nosotros con la mano en el hombro, sosteniéndonos en pie, hermano. Sosteniéndonos en pie. Una de las canciones cristianas que la disfruto mucho es una canción que canta Sandy Patty. No sé si les gusta cómo canta Sandy Patty, pero a mí me gusta mucho. Ya son más de los viejos, los más viejos. Los jóvenes de ahora tal vez no saben ni de quién estoy hablando. Se llama Puedo sentir tu mano en mi hombro. Yo invité a mi esposa para que la cante ahora. Puedo sentir tu mano en mi hombro al pasar la tempestad. En los momentos duros, en los momentos en que no tengo fuerzas, yo puedo sentir tu mano en mi hombro. Quiero que la escuchen, por favor.
nuevo día nacerá. El llanto se convierte en gozo, de esperanza el alma llenará. Como lámpara a mis pies, hoy su luz yo puedo ver, que nunca sola estaré. Puedo sentir tu mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir tu mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Si el sol dejara de brillar, mi senda Dios alumbrará. Me guía en la oscuridad. Puedo sentir tu mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir tu mano en mi hombro, fiel a doquiera que voy. Puedo sentir tu mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir tu mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy, doquiera que voy. La pregunta es si tú puedes sentir la mano de Dios en la prueba, en la dificultad. Y si no la has sentido, tienes que saber que Él es Dios cercano, que viene a ti a tocar, a poner el toque que fortalece, hermano, el toque que fortalece. No importa la tormenta y la tempestad, pero allí que puedas sentir tú la mano de Dios que se extiende de muchas maneras. A veces viene hasta en un ángel, una persona que llega y te pone la mano en el hombro en el nombre de Dios. Es Dios tocando tu vida. Dios también nos da fuerza con palabras, nos alienta con palabras que dan fuerza. Dice en el versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y dice Daniel, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, muy amado. Oh, hermano, la Biblia dice eso para ti. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios nos ha amado. Y cuando nos dice, ¿cómo te ha amado? Dice, porque de tal manera. O sea, una medida no existe de tal manera. Eso es infinito. Tal manera amó Dios. Te amó Dios a ti. Que ha hecho algo tan grande como dar a su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la dádiva más grande que Dios. Nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que ese. Y ese es el amor de Dios. Y Él llega a nosotros con palabras de aliento y de amor.
Y Él llega así. Mire, vaya a la Biblia, siempre el acercamiento de Dios a sus hijos fue en amor. Y menos mal que fue en amor. Si llega a ser injusticia, por la misericordia de Dios, hermanos, estamos en pie y no hemos sido destruidos. Él llega en amor y le dice, mi muy amado, no temas. No temas. No temas porque Él tiene temor allí. Tiene temor de estar en la presencia de Dios y ser condenado. Tiene temor de que Él no es lo suficientemente santo para estar allí ante Dios. Tiene temor de no ser la persona tal vez que pueda cumplir toda la expectativa de Dios y toda la misión que le queda aún por delante. Tiene temor Daniel, el hombre que nunca ha temido delante de nadie. Pero delante de Dios tiene temor y Dios le dice, no temas. Alguien que estudió esto en la Biblia dice, la frase no temas o relacionadas con ella aparece 365 veces en la Biblia. Como si fuera una para cada día del año. No temas, continuamente Dios nos dice, no temas. Y son palabras de aliento que Dios le da a Daniel. Y en esas palabras de aliento Él se fortalece y Él le dice, hable mi Señor, habla, habla, porque me has fortalecido. La palabra de Dios da fuerzas, hermanos. La palabra de Dios no es solamente una voz audible, la palabra de Dios tiene poder. La Biblia dice que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el poder está en lo que Dios decreta. Cuando Dios dice algo, eso sucederá. Él dice, sea la luz, y fue la luz. Así tan sencillo. Cuando Él dice, esto será, será. Cuando Él dice, no temas, Él está diciendo, no temas. Fortalécete, Él fortalece. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Miren, por la palabra de Dios usted y yo hemos sido transformados. La palabra de Dios hizo la obra en nosotros, llegó a nosotros a través de, escrita en este libro maravilloso que es la Biblia, la voz de Dios llegando al hombre para dar poder y fuerza. La palabra de Dios fortalece y continuamente en ella hay palabra de aliento. La Biblia está llena de palabras de aliento. Si usted empieza a escoger versículos de la Biblia donde Dios le dice a usted algo que le da fuerzas, usted se va a pasar mucho rato buscando textos bíblicos. Porque hay tantos, hermanos, hay tanto. Usted puede llenar otra Biblia de textos bíblicos de aliento, de aliento. Y cada vez que Dios mandó a un siervo suyo a una obra determinada, le dio palabras de aliento. Y le dijo, yo lo haré. Cuando llamó a Abraham, le dijo, hazlo y yo estaré contigo. Cuando llamó a Moisés, que puso tantos pretextos, le dijo, yo iré contigo, yo hablaré por ti. Cuando llamó a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente y yo estaré con ustedes. La Biblia dice que el Señor nos manda y dice, yo estaré con el justo. Él está con nosotros, como le dije, no está lejano, está cercano. El Espíritu Santo que nos reveló la palabra de Dios ha venido a morar en nosotros y nos guía a toda verdad de su palabra. Dios tiene palabras de aliento y no son palabras solamente, y quiero que podamos entender esto, palabras que salen de la boca como un aliento como la que yo le pueda dar a otro hermano. Sé valiente, esfuérzate, no. La palabra de Dios, además de lo audible, tiene el poder mismo de Dios ejecutándose en nosotros. Tiene palabras que dan fuerza, y Él se acerca con esas palabras a Josué, anímate, valiente. Miren, David le dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Palabras de aliento. Joab, hay una historia tremenda. Hay una historia tremenda con David. David, que fue un rey que logró controlar a todas las tribus, a todas las naciones vecinas que continuamente robaban y saqueaban a Israel. Los filisteos, los amonitas, los edomitas, a todas esas tribus que estaban siempre acosando a Israel, él las liberó. Pero llegó de alguna manera a hacer pactos con los reyes a su alrededor. Independientemente de que tuvo guerras con ellos, terminó en paz con ellos. Y uno de esos reyes fue el rey de los amonitas, Nahás. Ese rey había tenido un padre que había sido del mismo nombre, un poco complicado. Incluso algunos piensan que esto era como un título, el nombre ese, como podía ser el título de faraón o rey.
Nahas. Ese fue el rey que invadió Jabes de Galaad, y dice que cuando el pueblo dijo, pagaremos tributo, le dijo, no, tiene todo el mundo que sacarse el ojo derecho. Todo el mundo tiene que sacarse el ojo derecho, porque lo que pasa es que en la guerra las personas usaban un escudo y la espada, entonces el escudo te cubre esta parte y casi todo el mundo es derecho, y con el ojo tú ibas a la guerra. Un soldado sin un ojo pues no ve bien y no puede combatir. Y ese fue en los tiempos del rey Saúl, cuando le avisaron a Saúl, esa es la historia de que Saúl pica un buey en pedazos, lo reparte y dice, todo el mundo va a estar aquí, porque si no, así va a pasar con nosotros. Y bueno, va a la guerra y vence a este Nahas. Pero después el hijo llegó a ser rey. Y David llegó a tener amistad con este hombre. Y ese hombre fue bondadoso con David, con el rey David. Así que cuando ese hombre murió y heredó su hijo el trono, David quiso consolar al hijo del rey. Y dice la Biblia que envió unos mensajeros. Envió a 2 o 3 mensajeros para llevar el aliento, y cuando llegó allí, el rey joven, mal aconsejado por otro, le dijo, David no está aquí para consolarte, él seguramente quiere hacer algo. Y aquel hombre tomó la decisión tonta de ultrajar a aquellos mensajeros. Le afeitaron la barba, y le afeitaron la cabeza, lo raparon, y le cortaron los vestidos que se le veían las nalgas, dice la Biblia. Le cortaron los vestidos por aquí y así los devolvieron. Y ellos llegaron solamente hasta Jericó porque tenían vergüenza. Y cuando David se enteró, dijo, este es el asunto. Y mandó a Joab para allá con el ejército. Y hay un pasaje en la Biblia interesantísimo acerca de esto, porque dice la Biblia que cuando fueron a enfrentar esa batalla, este rey que se llamaba Hanún, dijo, bueno, voy a buscar mercenarios, y le pagó a los sirios mucho dinero para traerlo de mercenarios. Y cuando tuvieron que enfrentar la batalla, habían sirios, habían amonitas. Así que dice la Biblia que Joás le dijo a su hermano Abisai, le dijo, mira, si los sirios fueran más fuertes que yo, vamos a dividirnos en 2 partes. Tú vas a ir contra los amonitas y yo voy contra los sirios. Si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueron más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y le dijo, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y Jehová haga lo que bien le parezca. Y Jehová hizo lo que bien le pareció. Dice que los sirios salieron huyendo. Ni siquiera hubo mucha batalla. Los sirios, como eran mercenarios, que peligra su pellejo, pues el mercenario no lucha por una causa personal, sino por dinero. Salieron huyendo. Pero lo interesante de esta historia está en el hecho de que, oye, si te desfallecen tus fuerzas, yo voy en tu ayuda. Si me desfallecen mis fuerzas, tú vienes en mi ayuda. Alentémonos, esforcémonos, porque esta guerra no es mía, esta guerra es de Dios. Y Dios nos dará la victoria. Y si no, que haga Él lo que bien le parezca. Y a mí me gusta esta historia porque uno dice, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y tenemos que alentarnos y recibir el aliento de Dios, pero que el Señor haga lo que bien le parezca. Eso es, que se haga tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Pero la palabra de Dios nos alienta a entender estas verdades. Nos alienta a entender estas verdades. Déjame decirle que este rey después tenía un hermano llamado Sobi, que ese sí fue un buen rey. Cuando David después, Absalón se rebeló contra él, que David tuvo que salir huyendo y David tuvo que cruzar el río Jordán, Sobi, hijo de Nahas, fue allí a ayudarlo, junto con Barzilai, junto con Maquir, el de Lobadar, fueron a ayudar a David. Gente gentiles, pero fueron a ayudar a David. Hermanos, hay palabras de aliento. Daniel dice, mientras él hablaba, recobré mis fuerzas. Hay otras versiones que dicen, me sentí reanimado, sentí que volvían mis fuerzas, sentí que me iba reanimando. Dios tiene palabras poderosas de aliento. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo que viene de las fuerzas que Dios da y que Él haga después su voluntad cuando servimos a Dios. O sea, quiero poner esto de la voluntad porque quiero que entendamos que no siempre, aun cuando contemos con la fuerza de Dios, las cosas van a salir como nosotros quisiéramos que salieran. Estoy pasando por la crisis, tengo el problema, pero con la fuerza de Dios yo voy a tener todas las victorias. Pues mire, la victoria es del Señor y a veces el Señor quiere que sea de una manera diferente a lo que nosotros lo entendemos. Lo más importante es que usted tenga las fuerzas
del Señor. Las fuerzas que vienen de su palabra. Así que Dios tiene palabras que fortalecen. La Biblia está llena de palabras de aliento. El Señor viene con palabras de aliento y nos fortalece con su palabra. Hermano, si usted se siente un día desfallecido, póngase a leer este libro de Dios. Recuerde los versículos de la palabra de Dios y usted va a encontrar fuerzas tremendas a través de la palabra de Dios. Concluyo. Todo cristiano, al servir a Dios, necesita de su aliento poderoso para realizar la obra. Y el Señor nos da fuerzas con su toque que fortalece, con sus palabras que fortalecen. Servir a Dios en ningún momento en la Biblia se nos enseña que es sinónimo de vida placentera, sin problemas y sin dificultades. El siervo pasará por pruebas. Se nos ha concedido no solamente servir al Señor, sino también pasar las pruebas que Él pasó. Y en la Biblia nos encontramos que los cristianos, cuando sirvieron a Dios, pasaron pruebas. Pasaron pruebas de no ser entendidos. Pasaron la prueba de ser rechazados, de ser azotados por los que se oponían a ellos. Pasaron la prueba incluso de que gente de adentro de la iglesia los rechazaran. Pablo recibió rechazo. Ellos recibieron rechazo a veces unos de otros porque eran seres humanos y nosotros también somos seres humanos. Así que no es sinónimo para nada de que yo sea un siervo de Dios, de que todo va a marchar bien según mi criterio. Van a venir dificultades. Si no vinieran, ¿qué faltaría entonces que el Señor nos hubiera dado el poder de su Espíritu? El aliento de su palabra. ¿Por qué hay tantas palabras de aliento en la Biblia? Porque Dios sabe que las necesitamos, porque pasamos por pruebas, porque pasamos por tentaciones, porque pasamos por dificultades, pero Él prometió estar con nosotros. Miren, no importa quién usted sea, la Biblia dice que el Señor es mayor que nosotros y Jesucristo sufrió también todas esas cosas. Todas esas cosas. Decídase a servir al Señor y usted va a pasar por pruebas. Si usted se queda sentado en el banco toda la vida, como un cristiano de medio pelo, yo voy a estar aquí. No hay, de la Biblia dice que, recuerden cuando yo predicaba que el sermón del tibio y el caliente y el frío, a los tibios el Señor no lo quiere, los vomita de su boca. Mejor es el frío, vaya, lo mejor es ser caliente. Pero hay cristianos que se conforman toda la vida con ser cristianos del banco. Y cuando digo del banco no me refiero a que tenga un liderazgo en la iglesia, sino que fuera de la iglesia no leen la Biblia, no oran, no testifican, no dicen a otros, Cristo te ama, no testifican yo soy un cristiano, no ejercen los dones que Dios les dio, no son consagrados a la palabra de Dios. Entonces deciden ser cristianos del banco. Si usted es uno de esos, sepa, está mal. No es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Ahora, ese tipo de vida es una vida cómoda. Es la vida de no me meto en problemas. Es la vida de todo es más fácil. Pero no tiene ninguna prosperidad, hermano. No tiene ninguna prosperidad. No tiene ningún premio, no tiene ningún éxito en la vida cristiana y no es lo que la voluntad de Dios para usted. La voluntad de Dios para usted es que usted sea un servidor del Señor. Un adorador del Señor. Una persona a los pies del Señor. Una persona que no se rinde ante el mundo, sino que testifica ante el mundo. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Si usted se queda en ese banco, todo va a estar bien. Ahora le voy a decir algo. Si usted decide ser un siervo de Dios, van a venir pruebas y tentaciones. Y usted tal vez diga, entonces no vale la pena ser un servidor. Es como cuando Jesús dijo, los que se casan y los que no se casan. Casarse, oye, Dios estableció desde el principio una sola mujer. Y esto es lo que Dios estableció. Y cuando le enseñó a ellos lo que Dios estableció, que el hombre tiene que casarse con su esposa, con su mujer, y estar ahí con un matrimonio fiel y verdadero, feliz para toda la vida. Y nosotros sabemos, los que lo hemos experimentado, que ese sí es el matrimonio feliz, el que está toda la vida. Y que la felicidad no está en cambiar todos los días de pareja, sino tener un estable. Cuando nosotros descubrimos eso con Dios, nos damos cuenta, pero el que no lo ha descubierto dice, qué difícil es eso. Y eso fue lo que dijeron las personas con las que Jesús estaba hablando ese día. Cuando Jesús dijo cómo era el matrimonio, ellos dijeron, difícil es al hombre, entonces sería mejor quedarse sin casarse. Y Jesús respondió algo interesantísimo, dijo, al que le es dado, lo hará. Y el punto es, si Dios te llama a servir,
que Dios te está llamando, y tú decides hacerlo, van a venir pruebas y tentaciones, pero déjame decirte que Dios te dará las fuerzas para lograrlo. Entonces es como, yo no voy a ir a la escuela a estudiar porque hay que hacer exámenes, pero es mejor ir porque tu futuro va a ser mejor que si no estudias. Va a ser mejor. Entonces, sí hay que pasar por pruebas, pero Dios estará ahí para decirte, yo estoy aquí para darte las fuerzas. Yo estoy aquí para darte el aliento. Así que usted tiene que decidirse a servir. Pero le advierto que la Biblia enseña que todo aquel que quiere servir al Señor pasará por pruebas. El apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Cuando el Señor lo llamó a ser un hombre de Dios en el camino a Damasco, y él entró en la ciudad de Damasco, y dice la Biblia que ahí había un hombre llamado Ananías, a quien el Espíritu Santo le dijo, Ananías, por ahí viene un hombre llamado Saulo de Tarso, y tú lo recibirás, le sanarás la vista porque llegaba ciego, y lo bautizarás. Y Ananías dijo, pero ese hombre, yo he escuchado que ese hombre es quien está matando a los cristianos y persiguiendo a la iglesia. Y él le dijo, el Señor le dijo, pues este hombre a partir de hoy me es instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Y Dios añadió algo más, y yo le mostraré cómo tiene que sufrir para llevar la palabra de Dios. El evangelio es sufrido, hermano. El siervo de Dios, dice la Biblia, que no sea contencioso, sino sufrido. Sufrido. El siervo de Dios es sufrido. Le voy a decir algo. Jesucristo nació en Belén, pero muy pequeñito fue a vivir a Nazaret, la ciudad de sus padres. Nosotros vimos ciudad y nos parece que eso era Orlando, pero no. 10 o 20 casas. La ciudad de aquellos tiempos, 10 o 20 casas. Así que, como niño que se crió allí, todo el mundo lo conocía. El día que llegó a Nazaret y se predicó en la sinagoga, la gente dijo, este no es José, él es Josué, el hijo del carpintero, es José, y sus hermanos no son fulano y fulano y sus hermanos. Todo el mundo lo conocía, porque en los pueblos chiquitos, si usted viene de un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce. A veces hay pueblos ahí que tienen 10.000 habitantes, yo nací en un pueblo de 12.000, y cuando yo decía, yo soy de la familia de los Armas, tú eres de la familia, yo soy nieto de Amada, yo soy hijo de Mercedes, todo el mundo me conocía. Porque cuando eres chiquito la gente dice, ¿de qué familia tú eres? Todo el mundo. Pues a Jesús lo conocían. Jesús, desde pequeño, fue instruido en la sinagoga. Los niños eran llevados pequeños, a partir de 7 años ya le enseñaban a recitar los versículos, a los 10 ya tenían como una pequeña graduación, después a los 13 el bar mitzvah. Bat o bar, como se diga, mitzvah. Era la consagración y ya el niño podía asistir a la sinagoga. Así que Jesús, desde los 13 hasta los 30, estuvo yendo a la sinagoga. Cuando Jesús empezó su ministerio, que llegó a la sinagoga de Nazaret, la Biblia dice, como era su costumbre. ¿No lo dice la Biblia así? Así lo dice. Jesús entró a la sinagoga como era su costumbre. Toda la vida, 30 años Jesús estuvo en ese pueblo, conociendo al rabino, a todas las personas de esa sinagoga, estudiando allí, yendo sábado por sábado a sentarse allí, y era una persona respetada y amada. Solo hizo falta que un día se parara en aquel lugar y se convirtiera en el hombre que Dios quería que fuera. El Hijo de Dios que venía a salvar. Y cuando comenzó su ministerio, la primera vez que se paró al frente para hablar, ¿sabe qué pasó? Lo querían tirar por un despeñadero. Cuando un siervo de Dios se para y decide ser un siervo, va a tener oposición. Va a haber gente que hablarán cosas que no deben hablar. Van a haber quienes quieran doblegarte. Satanás levantará a alguien para que te desanime. Satanás levantará a alguien para que te quite las fuerzas. Siempre habrá para una persona que se para a ser la persona que Dios quiere que sea oposición. Y si no la quieres, entonces no te pares. Pero vas a ser toda la vida un mediocre. Y Dios no quiere que lo seas. Dios quiere que seas la persona que Él creó para algo. Él te hizo con un propósito. Y Él quiere que te levantes como un siervo. Pero cuando te levantes va a haber oposición. Entonces, ¿por qué vale la pena levantarse? ¿Por qué vale la pena servir si cuando lo vayamos a hacer recibiremos pedradas, recibiremos azotes, recibiremos oposición, crítica? ¿Por qué vale la pena pararse? ¿Saben por qué? Porque usted no se para mirando la oposición del mundo, sino postrado ante el Rey de Reyes que lo toca y lo levanta. Ante el Rey de Reyes que le dice, anímate y sé valiente. Yo te mando como una oveja en medio de lobos, dice la palabra. Yo te mando entre escorpiones, pero yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor, hermano. Entonces vale la pena.
vale la pena ser un siervo de Dios. Hermanos, ante el mundo, de pie estamos. Ante las tentaciones, de pie estamos. Ante el peligro, de pie estamos. Como Daniel, ante aquellos reyes poderosos, de pie estamos. Ante quien nos quiera desafiar para que nosotros dejemos de ser la persona que Dios quiere, de pie estamos. Ante el Rey de Reyes, postrados estamos. Tirados en el suelo, sin fuerzas estamos. Este mundo quiere quitarnos las fuerzas. No podrá. Este Señor nos deja sin fuerzas. Nos la da. Hermano, gloria a Dios. Él es el Dios que te fortalece. Él es el Dios que te levanta. Él es el Dios que pone la mano en tu hombro y te dice, no temas, aliéntate, esfuérzate, yo estoy contigo, recobra tus fuerzas. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Porque, hable mi Señor, dije yo, porque me has fortalecido. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermano. Dios, tú eres el Dios de las fuerzas. Tú eres el Dios todopoderoso. Ante ti nosotros solo podemos postrarnos y desfallecer. Pero tú eres el Dios que nos levanta, oh Dios. Como dice ese himno, al que me levanta, al que me sostiene. Tú eres el Dios poderoso que nos das alas de águila para remontar las alturas. En tu poder y en tus fuerzas somos grandes. En tu poder y en tu fuerza permanecemos en pie ante el mundo que nos quiere doblegar, que nos quiere someter, que quiere transformar el carácter nuestro al mundo y no a ti. El mundo, Dios y Satanás que quieren trastornar nuestra ética de vida que tú nos diste, la moral, la vida, la bendición nos las quiere arrancar. Ayúdanos a permanecer en pie con el poder de tu fuerza, a sentir tu mano en el hombro nuestro, oh Dios. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, que podamos sentir el poder de tus palabras y que nosotros sepamos siempre que ante ti no tenemos fuerzas, pero de ti vienen nuestras fuerzas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Fortaleceos con el poder de su fuerza.